Michael Szudrich es el gran rabino de Polonia. Ceremonias matinales como esta son algo cotidiano en la gran sinagoga de Varsovia. Pero no siempre fue así. Que se escuche ruido a mi espalda, porque la gente que ha estado rezando ahora está desayunando, es señal de que aquí hay vida judía. Algo que raya el milagro. Vida religiosa judía en el país donde tuvo lugar la mayor parte del genocidio sistemático de 6 millones de judíos llevado a cabo por el nazismo alemán. Apenas hablamos de Auschwitz. Este hombre tiene un don, un gran don. Necesitábamos un rabino. I tak samo na fundraising. Oh, jeez, I said it in public. El obispo católico, otros dignatarios y sobre todo su comunidad, todos juntos en su sinagoga. Así es como le gusta a Michael Szudrich. Una ceremonia ecuménica contra el antisemitismo. Los cambios no se producen de un día para otro. Llevan su tiempo. Pero cuando compruebas que van en la dirección correcta, esto te da energía y esperanza. Esa esperanza se fragua aquí, en la oficina del gran rabino en la sinagoga Nozik de Varsovia. Un lugar que se ha convertido en el hogar de este estadounidense. Nunca encuentras lo que necesitas. A finales de los 70 vino por primera vez a Polonia para visitar Auschwitz, como muchos judíos norteamericanos. Sus abuelos habían emigrado antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí también se encuentra con algunos judíos que tratan de practicar su religión ocultos en este país socialista. En mi diario de ese viaje, en 1979, escribí sobre varios encuentros. Una cosa se me quedó grabada. Estaba con alguien que puso la mezuzá detrás de la puerta y pensé que podría avergonzarse de ser judío. Pero luego me di cuenta de que era una grandiosa declaración de ser judío, porque nadie lo tenía en el exterior y casi nadie en el interior. Aquí aprendí a valorar la importancia de las cosas. Tras la caída del telón de acero, el joven rabino decide mudarse a Varsovia y comenzar su misión. Ayuda a reconstruir la vida religiosa judía. Este es el primer libro de oraciones judío impreso en Polonia después del comunismo. La edición original en polaco data de 1926 y esta edición es de 1991-92. Antes no había libros religiosos judíos. 3 décadas más tarde, Varsovia tiene de nuevo una escuela judía. Este año, por primera vez, habrá una graduación de bachilleres. La escuela tiene ahora más de 200 alumnos, entre ellos los hijos de Joanna Niemirska. Esta mujer de 40 años, como miles de polacos, tardó mucho en reconocer su identidad judía. Es el resultado del trabajo del gran rabino mayor, Michael Szudrich. To nie działa tej strony, tak? To tylko jak się tak myślimy. Łukasz? Czego w szkole? Una escuela propia en la que se respeta su identidad judía. Joanna, su marido Lucas y sus 3 hijos se consideran muy afortunados. Arrastramos un gran equipaje de problemas del pasado. Eso nunca será neutral. Somos una minoría de verdad. A veces nos sentimos unos bichos raros en nuestro propio país. El clima de confianza está creciendo y creo que eso es lo más importante.
Está claro que muchos prejuicios permanecieron después de la Segunda Guerra Mundial, muchos traumas que se han transmitido a lo largo de varias generaciones. La Segunda Guerra Mundial no solo destruyó la dignidad humana o intentó destruirla, sino que también destruyó en gran medida la confianza mutua entre las personas, incluso entre el pueblo judío y el polaco. En diciembre se celebra la Fiesta de las Luces judía. Shudrich se reúne con los profesores. Una pregunta importante es, ¿se debe dar a los niños regalos en Hanukkah? Hace unos cientos de años existía el llamado dinero de Hanukkah. A los niños se les daba un poco de dinero para comprar algo. Hoy se acostumbra a dar a los niños judíos un pequeño regalo cada noche de Hanukkah, pero no es una obligación. En el pasado era dinero o algo de chocolate. Hoy vivimos bajo fuertes influencias culturales y cristianas. Paralelamente a Hanukkah está la Navidad cristiana. Y por esa razón también le damos regalos a los niños. 3 décadas en obras y el rabino está siempre allí. El mecenas americano Ronald Lauder promueve la vida religiosa judía en Europa del Este. Necesitábamos que alguien fuera a Polonia. Oí hablar de un rabino llamado Michael Shudrich. Lo invitamos, nos encontramos con él y enseguida supimos que era la persona idónea. Lo trajimos por primera vez a la sinagoga de Varsovia en 1990 o 1991 y también participó en la fundación de la escuela y el jardín de infantes. Pero lo más interesante es que nada más llegar a Polonia se entregó a la comunidad. Se hizo, por así decirlo, polaco y empezó a aprender polaco. Necesitábamos con urgencia un rabino, pero Michael Shudrich no era un rabino cualquiera. Recuerdo su primer seminario. Eso debe haber sido a principios de los 90. Fue en el pueblo de Richwald. Acababa de llegar en un vuelo sin escalas desde Nueva York y estaba muy cansado. Pero tenía clases con algunos adolescentes que lo molestaban con preguntas hasta que Michael dijo: «Chicos, mañana será otro día, vamos a dormir». Pero cuando trató de levantarse de su sillón, un par de chicas lo empujaron y le dijeron: «Entienda, somos la próxima generación de madres judías en este país. Necesitamos saber todo ahora». Mónica y Stanislav Krajewski profesaron su judaísmo ya en la era socialista. Nosotros empezamos antes, mucho antes. Este libro es de Mónica, el segundo sobre cementerios en Polonia. La pareja rastreó su herencia judía. Los nazis exterminaron durante el Holocausto prácticamente a toda la población judía de Polonia. Algunos pasaron a la clandestinidad en un país eminentemente católico y perdieron su identidad judía. Los innumerables cementerios de muchas comunidades judías testimonian su gran vitalidad antes de la catástrofe de la Shoah. Esto nos abrió los ojos sobre la presencia de nuestro pasado judío. Entre mis amigos había mucha gente con raíces judías, pero no habíamos aprendido nada del judaísmo. De niños no nos sentíamos judíos porque no crecimos con ello. Hoy en día, los Krajewski viven una vida religiosa judía en la segunda generación. Su hijo Daniel ha celebrado el Bar Mitzvah con el gran rabino mayor Shudrich, la entrada a la vida adulta en la fe judía. El gran rabino mayor Michael Shudrich se dirige una vez más al sur de Polonia. Viaja por todo el país. El automóvil es su sala de conferencias. Hoy tiene una cita telefónica con una comunidad judía de Pittsburgh, Estados Unidos. Our next steps with
Quieren poner en marcha un intercambio juvenil entre judíos polacos y estadounidenses. Nuestro mayor reto en la práctica sigue siendo que no contamos con suficientes profesionales que hagan el trabajo como a nosotros nos gustaría. Son muchas las carencias. Cada día es un desafío para el gran rabino de Polonia. Pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? En los últimos 30 años, la comunidad judía de Polonia ha pasado de ser una comunidad estancada, disfuncional, en vías de extinción, a ser una comunidad judía que se recupera y está viva. Seguimos siendo disfuncionales, pero somos una comunidad vital que crea cosas nuevas. Casi todas las grandes ciudades polacas cuentan hoy día con comunidades judías que integran miles de fieles. Nadie sabe con seguridad cuántos. Los más optimistas hablan de 12.000 polacos judíos practicantes. Con sus necesidades, alimentos kosher, por ejemplo. El rabino Shudrich visita hoy 3 fábricas. Solo nos dejan entrar con cámara en una, la destilería de vodka Pravda. Vamos a ver la producción y luego al despacho. Directo a la producción. Las leyes alimentarias judías dividen básicamente los alimentos en kosher, es decir, permitidos, y no kosher. El gran rabino supervisa la producción. No se permiten los aditivos a base de cerdo, como la gelatina. Hoy están embalando un lote para Israel. La etiqueta no siempre está en hebreo. Hoy sí, porque todo el cargamento va a Israel. Tras la inspección, la empresa recibe un certificado kosher válido internacionalmente, lo que le abre mercados en todo el mundo. Esto que ven aquí está firmado por nuestro supervisor kosher. El contenido está sellado. Aquí, aquí y aquí. Así sabemos que la producción para la Pascua judía contiene realmente alcohol kosher. La mayor parte de la producción se destina a la exportación, una pequeña parte para el mercado local. Pero ¿qué tan importante es el mercado kosher? Para los productos del Pesaj, nuestro mercado más importante es Israel. También vendemos a los Estados Unidos, a Sudáfrica y una parte también a Polonia. Estamos tratando de ampliar las ventas del vodka para el Pesaj, así como de otros productos kosher. Una parte se vende en Polonia, lo que significa que hay demanda por parte de judíos polacos. Muy pequeña. La comunidad de judíos polacos no es grande. Creo que la mayoría de los polacos no sabe que tiene raíces judías. Todavía se avanza en esto. Todavía hay gente en Polonia que intenta conocer sus orígenes y obtener datos sobre sus raíces y sus ancestros. Muy bien explicado. Estoy muy contento de no haber sido el único que quería vivir como judío en Polonia. Si no, estaría muy solo hoy día. Pero por otro lado, si los judíos de aquí deciden que quieren vivir su vida judía en otro lugar, es su libre decisión. No hacemos una religión de esto. No es una obligación, pero ciertamente es un derecho. Y me da una cierta satisfacción. Somos difíciles de matar y me gustaría que siguiera siendo así. Aquí hay otro certificado kosher para el producto primario. Y esta es la confirmación de la destilación kosher. Genial. Gracias. Espero no haberle causado demasiado dolor de cabeza. Salida con regalo de la fábrica de vodka. Muy importante, kosher para el Pesaj. Relaciones cordiales que no se cuidan en todas partes. Let's go.
Las relaciones polaco-judías recién atravesaron un momento muy difícil. El gobierno nacional conservador redactó en 2018 una ley muy controvertida que tocó la sensibilidad de la comunidad judía del país. Querían penalizar cualquier intento de exponer la colaboración de algunos polacos con el régimen nazi alemán. Su objetivo básicamente era defender el buen nombre de Polonia, impedir que el país fuera responsabilizado por cosas que no hizo. Pero también hay que tener en cuenta que algunos polacos hicieron cosas malas. ¿Cómo lidiar con eso? Pero entonces las reacciones rápidamente ahogaron las preguntas importantes. Hubo comentarios hirientes de algunos polacos. Y también hubo comentarios hirientes de algunos judíos. No es exagerado decir que una ola antisemita se propagó por los medios polacos y por Internet. Fue un proyecto de ley muy controvertido. Los polacos se sienten ofendidos cuando la prensa o los medios de comunicación europeos o en el mundo califican los campos de concentración alemanes de campos de exterminio polacos. Es doloroso para cualquier polaco. Hay que entenderlo, los propios polacos sufrieron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia sufrió pérdidas enormes. Murieron 6 millones de personas, casi una cuarta parte de la población. Y esas consecuencias de la guerra han marcado hasta hoy a generaciones de polacos. Por eso son muy sensibles cuando alguien intenta responsabilizarlos de la existencia de campos de exterminio en Polonia. Fue una polémica totalmente innecesaria, de la que la gente se sigue acordando. Pero ya no es una herida, ahora es una cicatriz. Organismos judíos internacionales protestaron. Finalmente se retiró en gran medida el proyecto legislativo gracias en buena parte a la mediación del gran rabino Shudrich. Durante estos meses deja claro una y otra vez que él apoya una Polonia diferente. Un país de gente joven como Dariusz Popiela, integrante de la selección olímpica polaca de remo. Su programa de entrenamiento está tan cargado como la agenda del rabino Shudrich. No obstante, encuentra tiempo para ocuparse de cementerios judíos como el de Grybow, en el sur de Polonia, largo tiempo abandonado. Vamos a hacer cosas para que cambie algo aquí. Creo que voy a postear un llamado en Facebook. Ya tenemos permiso. Y en noviembre tengo más tiempo para dedicarme a ello. Me hubiera gustado venir mucho antes para hacerlo. Quiere quitar la maleza del cementerio, devolverle su dignidad. Y este es el resultado de meses de trabajo intensivo. El cementerio judío tiene ahora una placa conmemorativa de los judíos asesinados por la Alemania nazi en esta pequeña localidad del sur de Polonia. El gran rabino mayor Shudrich concede gran importancia al apoyo de estos voluntarios. Después de muchos siglos, el libro de la vida judía en Grybow se cerró en 1942. El 20 de agosto de aquel año, los nazis pusieron en marcha la Operación Reinhardt. Me gustaría pedirle al gran rabino de Polonia, Michael Shudrich, que diga unas palabras. Por un lado, mi corazón está roto. Y por otro lado, hoy mi corazón está muy feliz. Está roto porque el pueblo judío de Grybow fue asesinado simplemente porque era judío. Me gustaría agradecer a nuestro alcalde por sus palabras, porque dijo que tenemos que luchar contra la ira. Tenemos que luchar contra el odio cuando es pequeño, no cuando se vuelve realmente grande. Por otro lado, mi corazón está feliz. ¿Quién hubiera pensado hace 74 años, cuando la guerra terminó, que aquí en el cementerio judío puede haber de nuevo respeto por los muertos?
¿Quién hubiera pensado que las fosas comunes pueden ser identificadas y recordadas? En 1942, el régimen nazi decide asesinar a todos los judíos de Europa. En lugares como Gribov, en el sur de Polonia, las tropas alemanas disuelven los guetos previamente creados para la población judía. La gente es transportada a campos de concentración o es fusilada en el acto. Iniciativas como la del joven deportista tratan de identificar a los muertos para hacer que sean recordados. Muestras de este empeño se hallan en toda Polonia. Cada año se localizan diferentes lugares y eso desde hace 3 décadas. Para Michael Shudrich, esta es una de sus tareas centrales. Con frecuencia acuden familiares de víctimas desde Estados Unidos. Está aquí parte de mi familia, mi sobrina, mi hermana, mi cuñado y por algún lugar también está mi esposa. Creo que es una obligación de todo ser humano recordar lo que ocurrió en el Holocausto, no solo de los judíos o de los alemanes. Y creo que lo primero que deberíamos garantizar es que toda víctima del Holocausto tenga su propia sepultura en la medida que esto sea posible. Está claro que nunca llegaremos a tener tumbas para cada uno de los 6 millones de judíos. Pero 100 tumbas más, 30 más o una más, solo eso es ya muy valioso. Algunos dicen de Michael Shudrich que es el rabino tanto de los judíos vivos de Polonia como de los muertos. En casa de Joanna, Lucas y sus 3 hijos, Ezra, Rema y Ninel. Ezra estuvo en Budapest para un intercambio de estudiantes y su profesora de inglés estaba muy contenta cuando regresó, porque su inglés había mejorado mucho. Claro, no tuvo chances de hablar polaco. Para esta pareja de artistas, los contactos internacionales son de gran importancia. Joanna es actriz y Lucas es director de teatro. Su actividad internacional funciona como un seguro. Para Lucas, llevar una vida pública como judíos practicantes en Polonia entraña cierto riesgo. En Polonia hubo un momento trágico después de la Segunda Guerra Mundial, en 1968. Fue el momento en que la mitad de mi familia abandonó Polonia. Otro trauma del judaísmo polaco. El Partido Comunista declaró las protestas estudiantiles del 68 como levantamiento judío. Siguió una campaña antisemita. Muchos judíos que habían permanecido en Polonia tras la guerra emigraron por miedo al odio. A pesar de todo, me pasé la mitad de mi vida intentando convencerme a mí mismo de que en Polonia no hay antisemitismo. Pero hoy en día me pregunto, ¿dónde estaban tus ojos, tus oídos? El antisemitismo está muy extendido en todo el mundo. Puede que en Polonia sea peor, o tal vez no. Mucho tiene que ver con la Iglesia Católica, mucho con Internet y el discurso del odio. Pero el resultado es que, de alguna manera extraña, el antisemitismo en Polonia llevó más niños judíos a nuestra escuela. Y el resultado es que nos volvimos más y más fuertes. No estoy diciendo que toda la comunidad religiosa participe en el diálogo de la misma manera. No digo que la gente en la iglesia no tenga prejuicios, tal vez probablemente los haya. Pero estos son realmente casos individuales en relación con lo que está sucediendo en conjunto. Me refiero al Concilio Vaticano II.
que tuvo una influencia directa en la situación de Polonia y en las actividades del país. Créame, tengo la sensación de que algo muy importante está pasando aquí. Hoy en día, Varsovia tiene 5 comunidades judías. En el Centro Comunitario Judío JCC confluyen todas ellas. Es domingo, almuerzo kosher para judíos y no judíos. Un popular lugar de encuentro con una comida deliciosa. Los padres pueden descansar. Hay cursos de manualidades para los más chicos. El gran rabino preside orgulloso los encuentros. Joana Niemirska y los niños tratan de venir todos los fines de semana. Y Daniel Krajewski también está allí. Nació con síndrome de Down. Es un miembro activo de la comunidad judía, todo un signo de integración. Haber podido celebrar mi bar mitzvah es muy importante para mí, porque nací en una familia judía. En mi ceremonia recité 2 bendiciones en hebreo. Y después de leer el pergamino de la Torá, hablé del éxodo de Egipto. El rabino Shudrich simplificó la ceremonia para el niño discapacitado. De pequeño le enseñó lo que significa ser judío, en los mismos seminarios de los años 90 con los que empezó todo. La comunidad judía polaca ha seguido un largo camino que comenzó hace 30 años en una pequeña localidad del sur del país, Reichswald. Un centro de formación en el que Michael Shudrich impartió seminarios en los años 90. Hoy día es un hotel. El rabino visita el lugar en el que hace 30 años volvió a la vida el judaísmo polaco. No tengo ni idea de lo que nos espera. Hace 15 o 20 años que no veo a esta gente. No sé si me van a reconocer. Teníamos clases allí en el Prado. Aquí cantábamos o bailábamos. Hicimos de todo, intentando tener nuestro propio refugio para que la gente pudiera ver qué era el judaísmo. Es imposible ser judío en Polonia y no sentir la presencia de los ausentes. En nuestras conversaciones este era, por supuesto, un tema recurrente. Pero naturalmente nunca encontramos una respuesta inteligente, porque no hay ninguna. Hola, ¿cómo está? Décadas después del Holocausto, muchos ya no conocen sus raíces judías. Se cuentan muchas historias de gente que al parecer solo entonces entendió que eran judíos. Muchos de ellos. E incluso muchos participantes que lo sabían nunca habían tenido la oportunidad de vivirlo, nunca habían celebrado el Sabbat. Algunos sí, pero muchos no. Era su primera vez, era la oportunidad de vivir su identidad judía abiertamente, sin miedo a que alguien hiciera algún comentario despectivo. Se puede decir que todo comenzó de alguna manera aquí. Tuvimos una cena en el Hotel Victoria en 1989. Y yo miraba a aquellos niños. Bueno, ya no eran niños, tenían 30 o 40 años ya, pero nunca olvidaré cómo cantamos juntos una canción en yiddish que se llama Pasas con almendras. Les dijimos, vamos a cantar una canción que sus madres seguramente les podrían haber cantado. Los animamos a que cantaran. Eran un centenar y empezaron a cantar. Primero 10, luego 20 y finalmente 80 de aquellos 100 niños. Cantaban desde el subconsciente aquella canción que probablemente no habían vuelto a escuchar desde que eran bebés. Un año más tarde, Ronald Laudar y su fundación financiaron los primeros seminarios judíos de formación en Reichswald. En esta cocina se cocinó de nuevo la comida kosher hace 30 años, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al principio para usted debe haber sido un poco extraño. ¿Qué es la comida kosher? Sí, al comienzo, claro, pero luego nos acostumbramos.
Exactamente, después del primer curso ya estaba claro cómo cocinar. El personal de la cocina aprendió rápidamente las canciones que cantamos aquí en el comedor. También sabían lo que pasa el viernes por la noche y el sábado por la mañana en Sabbat. En la Polonia socialista todo esto nunca fue un problema. Hasta entonces solo sabías lo que pasaban en la televisión. No sabías nada y tenías miedo. Pero cuando Michael llegó, de repente todo cambió. Cuando los niños lo escuchaban hablando de lo que significaba ser judío, era muy especial. Porque se relacionaba con ellos, se ponía a su nivel, hablaba con ellos, lo veía sentado en el suelo, les hablaba, les tendía la mano. Esta era la persona adecuada, era especial. Stanislav y Mónica Krajewski participaron desde el principio en los seminarios. Por fin podían formarse en el judaísmo. No tenían que esconderse ni silenciar su cultura como en la Polonia comunista. Krajewski dirigía a veces las oraciones de la comunidad. Entonces todavía contaba con muchos sobrevivientes del Holocausto. Habían sido niños durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos eran muy pequeños o aún bebés. Algunos sobrevivieron con 8 o 10 años, porque se escondieron o porque sus padres los entregaron a terceros. Los Krajewski, por su parte, son niños de posguerra. Aquellos seminarios fueron muy útiles para entender por qué los judíos hacen determinadas cosas, ya que no me las enseñó mi familia. Creo que es algo que comparto con muchos, la mayoría de mi generación o más jóvenes. Así que los que viven en Polonia y eran judíos de alguna manera en los años 70 y 80 estaban completamente asimilados y vivían alejados del judaísmo. Pasamos aquí 8 semanas al año durante 6 o 7 años. El renacimiento de la vida religiosa judía en Polonia comienza de forma espartana. Fueron tiempos maravillosos, recuerdos entrañables. Y aquí establecimos una pequeña sinagoga. En un voladizo improvisaron un lugar de oración. Para los judíos es la hora del resurgir de su vida religiosa en Polonia. Abarcaba los principios básicos del judaísmo, Sabbat, kosher, festivos, la historia, lo que significa ser judío, conocerse los unos a los otros, romper el hielo, también cosas divertidas como representar alguna escena bíblica. Y los viernes por la tarde sacábamos todos los bancos que encontrábamos para rezar afuera. Creo que para todos era el momento favorito de la semana. Pero también hay críticas. Desde un lado inesperado, la vida judía en Europa Oriental después del Holocausto es inimaginable para muchos. Lo cierto es que había judíos en Estados Unidos, especialmente de la segunda generación de padres que habían huido del Holocausto, que preguntaron ¿por qué estábamos haciendo esto? Les dije, porque hay niños judíos y tenemos que hacer lo que podamos para darles una vida judía. Esto es incomprensible. Protestar contra el renacimiento de la vida judía allí donde fue asesinada. La vida judía no se regula. Los judíos tienen derecho a vivir allí, a vivir como judíos donde quieran. Si esto es un problema aquí, entonces tenemos que abandonar Europa. Toda Europa es un cementerio. Se puede ver eso especialmente en Auschwitz y sus alrededores, por supuesto. Pero si alguien viaja por Europa con alguna sensibilidad histórica, puede verlo. Todo el continente es un lugar de muerte. Fue doloroso. Después de este viaje de regreso a uno mismo, que alguien diga, tú no existes porque no puede haber judíos aquí,
Es muy doloroso. Azar o coincidencia, el centro de seminarios de Richwald, en el sur de Polonia, está a solo 1 hora en auto del lugar más representativo del Holocausto. Una cosa queda clara. Cuando cruzamos este puente y miramos a izquierda y derecha y vemos un montón de vías de tren, entonces entendemos por qué los alemanes construyeron aquí el mayor campo de exterminio. Por aquí se cruzan un montón de conexiones de trenes de toda Europa. Me resulta más duro que antes visitar este lugar. Se volvió más difícil después de que nació mi hija. Cuando entras aquí y no tienes hijos, te preguntas si habrías sobrevivido. Pero cuando tienes hijos, te preguntas, ¿habría logrado sobrevivir mi hija? Entonces se convierte en una experiencia completamente distinta. Y para muchos judíos, por supuesto que es malo para todos, pero para los judíos también es algo muy personal, porque muchos de nosotros tuvimos familiares aquí. Cámara de gas 3, 4, cámara de gas número 5, y esto era lo que llamaban la sauna. A Judrich le toca visitar varias veces al mes Auschwitz-Birkenau. Muchos estadounidenses o israelíes solicitan un encuentro con el rabino en el lugar en el que fueron asesinados sus antepasados. Además, es el interlocutor religioso más importante de la Fundación Auschwitz, que administra este museo memorial. Uno diría que en Europa el horror del Holocausto, del genocidio, el peor genocidio de la historia, debería haber callado a quienes se niegan a aprender de la historia. Pero parece que 75 años más tarde, aunque muchos han aprendido la lección, también están quienes nunca la aprendieron y ahora quieren alzar la voz, negando o relativizando el Holocausto. Denying the Holocaust, belittling the Holocaust. Algunas personas dicen que esto no es cierto. La humanidad ha aprendido mucho, pero no toda la humanidad. Así que, incluso estando en un lugar como este, tengo esperanzas, porque puedes ver que la gran cantidad de personas que nos visitan a diario serán otras cuando se vayan. ¿Cómo puedes después ser la misma persona? También internaron aquí al tío de Michael Judrich, Henry Starer, un judío vienés. Lo trasladan en 1944 en uno de los últimos trenes que salieron del campo de concentración alemán de Theresienstadt hacia Auschwitz-Birkenau. He visto lo que hacían con algunos bebés en la llegada a Auschwitz. Los masacraron. Los tiraban al aire, les disparaban y caían muertos como pájaros delante de sus madres. Este es el lugar donde Josef Mengele realizaba la selección. Y mi tío me contó la historia de cómo llegó en este tren desde Theresienstadt. A todo esto, hay que decir que en Theresienstadt los veteranos de la Primera Guerra recibían mejor trato. Había un cierto nivel de autogestión por parte de los judíos. Aquí los colocaban en filas de 5 en 5. Mengele envió a los veteranos directamente a la cámara de gas. Mi tío y su hermano los siguieron creyendo que irían a un lugar mejor, basándose en su experiencia en Theresienstadt. Pero entonces, Mengele ordenó a sus guardias que expulsaran a mi tío y a su hermano de la fila, espetándoles: «Ustedes, judíos, no pueden decidir sobre su destino».
Es decir, un judío no podía ni siquiera decidir si quería que lo mataran. Suena a broma, pero Mengele salvó la vida de mi tío. Es muy bizarro. which is bizarre. Su tío sobrevivió. Henry Starer emigró a Estados Unidos y allí fundó una familia. Michael Shudrich conversó mucho con su tío. Entre los sobrevivientes había quienes nunca hablaron de ello, y luego otros que querían hablar mucho. Mi tío hablaba de ello regularmente. Yo tenía 11 o 13 años, 13 como máximo. Cuando estaba en el instituto, hablé con el tío Henry sobre ello. ¿Qué importancia tuvo esto para la decisión del rabino Shudrich de interesarse por Europa Oriental? ¿Jugó un papel? Completamente. No sé cuánto me llevé conmigo. Tal vez sea así. Creo que he aprendido de ello. No puedes ser indiferente. Si algo está mal, tienes que intentar arreglarlo. Diciembre, Navidad en Varsovia, la capital de un país eminentemente católico. La comunidad judía celebra Hanukkah, la fiesta de las luces. Y lo hacen públicamente. Los judíos de Varsovia no se esconden. Simplemente era el lugar donde debía estar. El neoyorquino Michael Shudrich lleva 30 años reconstruyendo la vida religiosa judía en Polonia. Contra el olvido, pero sobre todo en el presente y por un futuro. Y sigue siendo el lugar donde debo estar.